hablando acerca del Banco de Juguetes Mes del Niño, que busca sumar sonrisas y si quieren donar los juguetes en buen estado o nuevos también, preferentemente se pueden acercar hasta la sede del MINA que está en Ayolas número 482, esquina Oliva. La idea es hacerlo antes del 15 de agosto, pero todo el mes van a estar Así distribuyendo es. las Y hay donaciones. un anuncio muy importante desde Radio Nacional del Paraguay hablando del MINA. Se viene una programación muy especial Ujú. a partir de Del agosto, mes de agosto, justamente mes del el niño. mes del niño y la niña. Sí, señora, vamos a estar ampliando Sí, sobre eso y contándole más también a la audiencia, pero ya tenemos un invitado en los estudios de Radio Nacional del Paraguay. Está con nosotros el economista Francisco Ruiz Díaz, presidente del INDER, Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, para hablar acerca de uno de los tantos trabajos que vienen realizando desde la institución en el marco de la regularización de las tierras y en este caso la jornada que se desarrolló en San Pedro del Icuamandiyuye, Valle Jinapeva. ¿Cómo sí. Un estás, saludo a San presidente? Pedro, don Sí, sí. presidente. Muy buenos ¿Cómo le va? días. Bienvenido. Buenos Bienvenido. días, Jessica. Buenos días, Carmen. Un gusto poder estar en el programa. Gracias, presidente. Este trabajo que llevan a cabo en San Pedro, justamente, muy importante. Y antes que nada, nuestro saludo especial a nuestros compañeros de Radio FM Nacional San Sí, Pedro. solemos estar siempre con ellos, Sí. solemos siempre estar conversando y informándoles un poco sobre los avances que hay en San Pedro, justamente sobre titulación de tierras, regularización de tierra y construcción de Ujú. viviendas, ¿verdad? Y bueno, un gusto poder estar acá en la radio y la capital. En la zona de Barberoucue, presidente, ¿qué tareas estuvieron haciendo? ¿Cómo está la situación actualmente? Sí, la verdad que tuvimos ayer una reunión, fue justamente por invitación del obispo regional, ¿verdad? El obispo de San Pedro, que es el monseñor Pierre Jumbilly, y él es el presidente de la Conferencia Episcopal del Paraguay, y Ujú. bueno, solicitó una reunión con la intención de reunirnos con un grupo de campesinos de lo que es la famosa colonia Sucesión ex Andrés Barbero, le llamamos Ujú. nosotros, o sea, popularmente conocido como Sí. Barberocue, ¿verdad? Y bueno, en realidad fue una reunión muy grata de coordinación prácticamente, porque recordemos que Barberocue ya es una colonia que inició su proceso de regularización. Ahora mismo tenemos 100 títulos más para entregar. Y nosotros habíamos dividido cuando justamente como era un problema que llevaba 74 años y no se podía resolver. Entonces encontramos que la solución era dividir los trabajos en San Pedro en tres Ujú. fases. Nosotros habíamos iniciado la primera fase. En la primera fase básicamente beneficiamos a un grupo de 500 pobladores y la segunda fase va a incluir aproximadamente unos 2.400 pobladores. Entonces estamos ya en condiciones de iniciar esta segunda fase a los efectos justamente de regularizar los que ya están viviendo en esa Ujú. segunda etapa. ¿Y por qué hicimos por fase? La complejidad que tenía Barberocue hacía que sea imposible pensar en la titulación. Pero tuvimos que diseñar una estrategia con el presidente de la República y con los ministros de la Corte de ir en fases. Barbero tiene tres niveles de complicación. Tenía una primera fase que podía ser sencilla, ¿verdad? Sin ningún tipo de inconveniente y ahí rápidamente incluso preparar estos 500 títulos. La segunda fase tenía una complejidad mediana, hay muchas irregularidades que se cometieron en el pasado, encontramos Ujú. que hay dos inmuebles que se superpusieron a la colonia y que el INDER compró. Eso, por ejemplo, tenemos que denunciar a la fiscalía. Ya lo estamos haciendo el trabajo, ya hemos iniciado el, con el RUM, el Registro Unificado Nacional, ya iniciamos Ujú. los trabajos porque finalmente se trata de un caso un poco raro donde el INDER es dueño de un pedazo de tierra pero tiene dos títulos de propiedad sobre él. Uno que es una donación, la donación Andrés Barbero, y el segundo que es una compra que se había hecho en el pasado de un inmueble que estaba en el mismo lugar. Ujú. Entonces, eso es una irregularidad y tenemos que derivar el caso a la fiscalía. Una vez que derivemos el caso a la fiscalía, como tenemos los dos títulos de propiedad, uno de ellos vamos a tener que eliminar y vamos a quedarnos con el reciente que es la donación. Ujú. Entonces, pero ya está suficientemente avanzadas las conversaciones con
el RUM, con el equipo del RUM, con la doctora Lourdes González y también la doctora Mercedes Vera Aguada. Por lo tanto, no va a haber inconveniente en arrancar ya esa segunda fase. Y eso es lo que estuvimos conversando ayer con los campesinos, ¿verdad? Para dimensionar, presidente, lo que entiendo es que más allá de las instituciones del Poder Ejecutivo, de un trabajo integral que se puede llevar adelante, acá es tan compleja la situación que se tuvo que recurrir a poderes del Estado. Estamos Claro. hablando de Poder Ejecutivo y Poder Judicial, ¿no? Fue así mismo, ¿verdad? De hecho, intervinieron los tres poderes. En primer lugar, el Ujú. Congreso, para incorporar como una ley nacional el convenio firmado entre los gobiernos de Paraguay. Recordemos que sucesión Andrés Barbero tenía un inconveniente internacional, ¿verdad? Nosotros resolvimos un problema internacional. De hecho, el presidente de Italia agradeció al presidente Santiago Peña por haber resuelto este problema. ¿Por qué? Porque en la Constitución de 1992 se establece de que ningún país extranjero puede poseer tierras en Paraguay, más allá de su sede diplomática. Sin embargo, Andrés Barbero, que es un caso, una familia italiana que vino acá a principios del siglo XX, hubo una sucesión, el hijo se queda con esas tierras, posteriormente la familia, fallece Andrés Barbero, la familia regresa a Italia y le dona al gobierno italiano el inmueble. El gobierno italiano quería promover la inmigración de italianos hacia el Paraguay, hacia esa zona, pero no ocurrió. Entonces los campesinos locales fueron, o los que incluso trabajaban para la familia Barbero, fueron quedándose con esas tierras. Esas tierras tienen una ocupación de paraguayos de 74 años. Algunos pioneros sobreviven, otros ya, la gran mayoría ya han fallecido, ¿verdad? Los que estamos hablando con la segunda o tercera generación de esos pioneros, ¿verdad? Bueno, y la cuestión es, no había ningún inconveniente que el inmueble esté a nombre del gobierno italiano, en el patrimonio del gobierno italiano, pero cuando viene la Constitución Nacional aparece ese concepto que ningún Estado puede tener tierra dentro del Estado paraguayo, ¿verdad? Entonces ya era un problema diplomático y no se pudo resolver. Imagínense, la Constitución del 92 hasta el año 2025, ¿cuántos años pasaron, verdad? Tuvimos que sentarnos a conversar, se aceptó la donación por ley. Entonces acordamos después con el Poder Judicial cómo incorporar esa ley. Esa ley la inscribimos como título de propiedad y a partir de esa ley entonces comenzamos los trabajos de identificación de los inconvenientes. Y tiene 3 niveles de inconvenientes, o sea, 3 niveles, ¿verdad? El más fácil, como les dije, donde hay 500 familias. El más complicado es justamente esa parte en donde tenemos que hacer sí o sí la denuncia de administraciones que hayan adquirido inmuebles, sí, ante la Fiscalía, ¿verdad? Que hayan adquirido inmuebles de lo que eran tierras privadas en ese entonces. Ahí tuvo que haber una falsificación de títulos, no queda otra porque eran tierras privadas. Y una tercera fase que está judicializado, que abarca aproximadamente un poco más de 3.000 hectáreas, ¿verdad? Eso está judicializado porque aparecieron ahí, digamos que propietarios privados, ¿verdad? Que tenían también títulos de propiedad que pudieron haber sido por errores del pasado, que no había mucha precisión, todo ese tipo de cosas, pero son 3.000 hectáreas, ahí creo que son como unos 6 inmuebles privados y hoy está judicializado eso. ¿Y en qué proceso está eso? Y hay una medida no innovar. Ah. Está bastante avanzado, ¿verdad? Pero tengo entendido que incluso la justicia ya le dio la razón a esos propietarios. Se tratan de títulos que en su momento, tierras que fueron vendidas, pero que por imprecisión hicieron de que se superpongan esas tierras con relación. Pero ahí no hay campesinos ocupando. O sea, sí tenemos ocupación en las 14.000 hectáreas que tenemos libres ya para titular. La primera ya arrancamos los trabajos, ya está todo. La segunda fase ahora vamos a iniciar después de la conversación que tuvimos ayer con el monseñor Pierre Jumbil, y también nos acompañó el padre, el sacerdote Pascual Quinotti, verá que justamente el director de la Escuela Agrícola de Curuguatú, pero que nos está ayudando mucho en cuestiones vinculadas con conflictos, ¿verdad? Pero muy bueno el trabajo, los campesinos están muy contentos y ya nosotros incluso establecimos contacto ayer con la doctora Mercedes Vera a los efectos de continuar estos trabajos que ya lo veníamos conversando con Registro Público. Voluntad existe. Habría que ver si demandaría algunos recursos adicionales y veríamos de dónde obtener esos recursos, pero no hay inconvenientes desde ese punto de vista. 2.000 títulos serían en esa segunda etapa. 2.400 títulos según nuestros cálculos, pero eso puede actualizarse y era uno de los pedidos ayer de los campesinos. Quieren que sus hijos se queden con ellos.
Entonces preguntaban cuál era la posibilidad de actualizar ese levantamiento antiguo que tenemos, donde aparecían 2.400 familias, ¿verdad? Entonces ellos ya quieren dividir sus tierras también para sus hijos. Y le dijimos que no había ningún inconveniente, que todavía no estaba inscrito, que cualquier trámite que ya se haya hecho queda simplemente en el ámbito administrativo, por lo tanto no habría inconveniente en que podamos fraccionarle sus tierras y eventualmente lograr que ellos, que sus familias se queden a acompañarles a ellos en el campo. ¿Y qué plazos hay para esa titulación, presidente? Y nosotros nos reuniremos con ellos en 15 días, les vamos a llevar un informe, fijamos fecha creo que para el 6 de agosto, el próximo encuentro, les vamos a llevar ya un informe para empezar a hacer el plan de inicio de los trabajos. Pero bastante bueno, ¿verdad? Pero no es la primera vez que estamos trabajando con la iglesia. También hay que recordar que este domingo hizo 8 días que estuvimos por Cazapá trabajando con, esto fue a pedido del Monseñor Marcelo Benítez, él es el de la Pastoral Social, el que dirige la Pastoral Social, nos solicitó una reunión, nos reunimos con un grupo de campesinos de Tabaí, ¿verdad? Y también estuvimos trabajando con ellos y bueno, la iglesia está jugando un papel muy importante en todos estos trabajos de regularización de tierras, nos ayudan mucho a pacificar el campo. Ellos tienen el papel de mediador que es importante, sí, ¿verdad? Que el campesino confía en su representante de la iglesia, ¿no? Sí, totalmente. Paraguay es uno de los países, creo yo, a nivel mundial que sí, donde la religión católica sigue teniendo un peso muy importante. Entonces, ellos han mediado en los últimos conflictos que hemos tenido y donde encontramos solución que anteriormente no podíamos lograr sin la participación de un actor válido que es la iglesia. Y también incluso estamos incorporando a campesinos de ocupaciones que fueron un poco trágicas, ¿verdad? Y que cuenten su experiencia con sus compañeros campesinos, ¿verdad? Por ejemplo, siempre está con nosotros en todo lo que sea mediación del conflicto, transmitiendo esa necesidad de tener calma, abrir las puertas al diálogo. Están los campesinos de Marinacue, ahí nos acompañan. Don Darío Costa, el presidente de la Comisión de Fomento, está siempre Martina Paredes y Rolando Antunes. Todos ellos tienen en común que perdieron familiares en el enfrentamiento en Marinacue. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Les hablan hoy día a los campesinos y les dice, resuelvan los conflictos porque mientras la puerta esté abierta, hay esperanza y hay posibilidad de resolver. Nosotros somos resultado de eso. Ya llegamos a un punto en donde estábamos desesperanzados, tuvimos la muerte de familiares, sin embargo el gobierno actual vino, nos abrió la puerta y logramos la titulación porque incluso ellos habían fracasado en su intento por titular Marinacue en la administración pasada, ¿verdad? Entonces, se impulsó un proyecto de ley, el proyecto de ley fue vetado. Ya con esta administración entonces lo que hicimos fue tomar la ley y incorporarla como parte del título y empezamos a trabajar en el proceso de titulación de Marinacue. Pero una experiencia muy interesante. En el caso de Barberocue, presidente, ¿podría concretarse este año la titulación de esos 2.400 o más títulos o demandaría más tiempo todo el proceso? Y creo que demandaría más tiempo. Nosotros estamos todavía entregando títulos de esa primera fase. Ahora tenemos 100 títulos para entregar. De ese grupo en la primera fase. Va a ser por etapas entonces. Va a ser por etapas. La primera fase ya está, ya tenemos resuelto. En la medida que ellos vayan completando su documentación, vamos sacando paquetes. El primer paquete fue de 100, ahora tenemos el segundo paquete, nos queda todavía aproximadamente unos 300, pero dependemos que ellos vayan presentando la documentación y hagan el pago mínimo que exige la ley, que es del 3%. Y la segunda fase, creemos nosotros, puede ser este año, puede ser. El problema de la superposición no es problema porque no es una superposición del INDER con un inmueble privado. Es una superposición del INDER con el INDER, ¿verdad? Entonces tenemos dos títulos de propiedad por si eventualmente existe algún tipo de duda. Entonces, en el acuerdo que tenemos con Registro Público, nosotros lo que tenemos que hacer es, al presentar la documentación, tenemos que presentar la denuncia ante la Fiscalía. Entonces presentamos la denuncia, que en el pasado se compraron 2 títulos de propiedad. Seguramente el Registro Público va a iniciar también su investigación interna. Esos 2 títulos que tiene su tiempo también y su pero proceso, no tranca. Puede ser en paralelo. La titulación más esa denuncia a la Fiscalía puede ser en paralelo. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de esta velocidad
con la que podamos avanzar en los registros públicos, podemos obtener resultados interesantes este año. Pero también hay un segundo factor, y es que es un trabajo relativamente grande. Estamos hablando de aproximadamente unas 8.000 hectáreas que tenemos que hacer relevamiento, y ahí necesitamos recursos. Hoy estamos al límite, pero sobrepasando el límite del uso de nuestros recursos, ¿verdad? Porque todos los campesinos, absolutamente todos, hoy demandan títulos de propiedad. Ellos ya perdieron la esperanza, ¿verdad? La reforma agraria lleva 122 años. Solamente se ha logrado titular el 5% de unas 5 millones de hectáreas adquiridas aproximadamente en 122 años. Y básicamente no se titulaba. Entonces ustedes saben que la institución, que el INDER en sí, en el pasado era una institución conocida por su burocracia, por sus inconvenientes, por sus irregularidades, pero hoy día, sin embargo, los campesinos no salen del instituto. Esta mañana justamente tengo una reunión en el Congreso, después me voy a atender un grupo de campesinos, ¿verdad? Todo el mundo hoy quiere hablar con el presidente del INDER, quiere una solución, que es un poco lo que corresponde, pero nuestro presupuesto está estructurado como en la época antigua, cuando nos hacían títulos. Entonces estamos haciendo magia con el presupuesto que tenemos. Presidente, y hasta el momento, primer semestre cerrado, ¿cuántos títulos ya lograron entregar este año? Y hasta ahora nosotros tenemos 12.000 títulos entregados, tenemos 1.000 más para entregar en este momento, que no lo puedo hacer por falta de tiempo, ¿verdad? 1.100 títulos aproximadamente. Voy a tener que ver algún esquema para delegar la entrega de títulos, porque no puedo ir a todas las colonias, atender a todos los campesinos, y además cuando voy a entregar títulos, los campesinos me visitan de todas las comunidades aledañas o de distintos puntos del país. Yo tengo que ir a entregar títulos en un punto, luego pasar a otro punto. O sea, anteriormente, cuando no había esa confianza, normalmente yo podía ir a entregar títulos en 4 colonias en un día. Hoy día voy a uno y ya me están esperando 15 comisiones que quieren conversar conmigo, ¿verdad? Entonces, realmente hablando, tengo que empezar ya a trabajar en un componente fuerte de la descentralización. Y la descentralización en estas entregas de títulos. Igual el campesino te pide, por favor, si puedes ir a entregar título, quiere que el presidente del INDER vaya a entregar título en su colonia. Pasa que yo me imagino que no es fácil una negociación. Usted hablaba de que esa gente ya no tenía esperanza. Hablo específicamente del tema de San Pedro, ¿verdad? No es fácil esa negociación, pero hay, es evidente la reconquista que se tiene desde la institución, y es importante la confianza hacia la institución, ¿verdad? Absolutamente. El papel de la iglesia es muy importante, pero como dice usted, yo ya necesito delegar, o sea, que se también haya esa confianza en las instituciones representativas en los departamentos, me imagino, ¿no? Y eso es un trabajo también que se tiene que hacer, ¿no? Absolutamente. Yo no sé, cuando llegué al instituto, recuerdo que era mi celular prácticamente un mes, nadie me escribía, nadie me llamaba, nadie quería hablar conmigo, ¿verdad? De hecho, en varios asentamientos ya me dijeron que antes montaban guardia incluso para evitar que el INDER entre en su comunidad. Le tenían miedo a la gente del INDER, ¿verdad? Sin embargo, hoy día, ¿verdad? Y tengo que decir, tengo unos compañeros de trabajo maravillosos, ¿verdad? Que están acompañando todo esto, ¿verdad? Gente que busca una oportunidad para hacer cosas buenas, ¿verdad? Y hoy día nosotros trabajamos sábado, domingo, nos damos abasto. Realmente nos damos abasto, ¿verdad? Yo estuve trabajando el sábado, estuve en Caguazú, el domingo estuvimos en Alto Paraná, ¿verdad? Y bueno, realmente estamos ya en un punto donde humanamente y financieramente estamos al borde del colapso. Necesitamos ya algún tipo de apoyo financiero, no podemos más dar demanda. Igual está ocurriendo con la cuestión de vivienda. La cuestión de, imagínate, Carmen, que uno saca el promedio histórico de autorización para construcción de viviendas rurales en asentamientos del INDER. ¿Cuánto es la cantidad de vivienda que anteriormente se autorizaba? 3.000 viviendas por año. ¿Cuánto vamos a llegar este año? 17.000 viviendas por año. Y nuestra proyección habla de 22.000 viviendas para el año que viene. Y al final del 2028, 25.000. Es una característica del gobierno actual también, ¿verdad? Detrás de la titulación ya entra la cuestión de vivienda. Y son 2 trabajos que tenemos. Por un lado tenemos la entrega de títulos y por otro lado tenemos que revisar las carpetas que los campesinos presentan ante el instituto
para que le otorguemos la no objeción a la construcción de viviendas al Ministerio del Urbanismo. Porque el Ministerio tiene que tener la certeza de que se está construyendo una colonia del instituto. Entonces tuvimos justamente ahora que adoptar una estrategia por la cuestión justamente de la gran cantidad de demandas de autorizaciones de vivienda. Tuvimos que habilitar una ventanilla especial a los efectos de poder atender ahí, porque si no, no vamos a dar abasto, ¿verdad? Entonces creamos la ventanilla única para autorizar construcciones de vivienda, donde básicamente en una sola oficina se sigue todo el proceso que anteriormente se seguía por departamentos. Director, Entonces, ¿y cómo está, digamos, ese proyecto que habían presentado al Congreso para dar un año de gracia para el pago de ese 3% del título que establece la ley? sí, justamente esta mañana tengo una reunión con el senador Basilio Núñez para recibir un poco de información sobre cómo avanzó al interior del Congreso el proyecto de ley. A las 8:30 tengo una reunión programada con él. Y bueno, me va a comentar él un poco los avances, si es que el documento ya fue distribuido a nivel de comisiones y cuál sería la estrategia a seguir dentro del Parlamento para lograr la aprobación de ese documento. Nosotros logramos la aprobación de ese documento y destrancamos algo, porque por ejemplo en Barbero tenemos 500 títulos para entregar. Hasta ahora hemos podido entregar 200, o sea, 100 ya entregamos, tenemos otro paquete de 100. Pero no vamos a poder entregar porque ahí está la tranca, está el 3%. No es un problema de que yo no quiera entregar los 500, el problema es que voy entregando paquetes en la medida que el campesino paga el 3%. Y el 3% uno hace el cálculo y puede ser que salgan 5 millones de guaraníes, vamos a decir. El 3% del valor del lote. Él tiene que pagar para recibir su título. Y 3%, a lo mejor 5 millones, nosotros tenemos opciones acá en la capital. Igual es mucho monto para nosotros. Sí. Pero tenemos cooperativas, tenemos bancos, tenemos inclusión financiera. Pero el campesino no. El campesino ahorra en cerdo. Compra un lechoncito y posteriormente lo vende, Claro. para poder tener un ahorro a fin de En su año, ¿verdad? lechera. Sí, exacto. Pero pedirle al campesino de la noche a la mañana que me dé un 5 millones para que yo le entregue el título es un despropósito. Es básicamente condenarlo a la pobreza, ¿verdad? Por eso le llamamos, vamos a eliminar la trampa a la pobreza y vamos a convertir un círculo vicioso en un círculo virtuoso. 8:30, ahí se tiene reunión con el presidente de un poder del Estado, el presidente del Congreso de la Nación. 8 de la mañana, 10 minutos ya, presidente. A mí me gustaría saber, 3 años de gestión, de los casos que encontró, de los casos que fueron desempolvándose y ese impacto que se tiene ahora, si podemos cuantificar, presidente. Sí, mira, encontramos, o sea, básicamente qué significaron estos 3 años para nosotros. Y a la par que fuimos haciendo cosas, ¿verdad? Fuimos también aprendiendo cosas. La idea cuando ingresamos es porque este tema de la reforma agraria es un tema muy complejo. Sí. No hay muchos especialistas en estos temas. Tanto en el ámbito jurídico no hay agraristas, no hay historiadores agraristas. Sí tenemos un partido político agrarista, o sea, sus bases se construyeron sobre el agrarismo. Y básicamente tenemos un país cuya economía en un 70% depende justamente de la producción agrícola, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en estos 3 años? Y nos dedicamos a mirar, primero a generar estos resultados, ganar la confianza del campesino y en segundo lugar a determinar qué hay que hacer. Porque cuando nosotros arrancamos, muchos organismos se nos acercaron a aconsejarnos. Pero lo que queríamos evitar es copiar leyes extranjeras, copiar modelos extranjeros y dijimos, aprendamos del propio Paraguay, aprendamos de los campesinos paraguayos y empezamos a reunirnos con los campesinos. Hemos tenido seguramente, no sé, más de 500 reuniones con campesinos, estamos hablando por lo menos unas 50.000, 70.000 familias. Y sobre la base de ese modelo participativo, estamos construyendo ahora un nuevo documento que se llama la Nueva Ruralidad. Y el presidente de la República va a estar anunciando en los próximos días la construcción de ese documento. Ya estamos teniendo unas ideas interesantes. Es un documento que va a abarcar 3 frentes de política, de macropolítica agraria, ¿verdad? En primer lugar, todo lo que corresponda a la mejora de la productividad, un incremento de la productividad.
pasar de una agricultura de subsistencia a una agricultura que tenga alto rendimiento. Y eso solamente se puede lograr con título de propiedad y acceso al crédito y capitalizando, usando herramientas modernas para el campo. Eso le da productividad al trabajador. Pero si el trabajador tiene productividad, pero si no hay mercados, entonces sus precios finalmente terminan castigando ese esfuerzo. Entonces el segundo pilar estratégico de la nueva ruralidad son los mercados. Y los mercados se dan en primer lugar por la ley Hambre Cero, por las compras públicas y por los mercados internacionales, la inserción internacional de la producción agraria, ¿verdad? Y el tercer pilar de la nueva ruralidad son los factores de arraigo y desarrollo. Hay que trabajar en eso. Nosotros ahí tenemos una participación muy directa, o sea, nosotros digo como instituto, tenemos una participación muy directa en lo que es mejora la productividad y también aspectos vinculados con el desarrollo. Un campesino nunca va a poder mejorar su productividad si no tiene título de propiedad, porque el título de propiedad le permite entrar a la economía formal, obtener préstamos y con esos préstamos llevar tecnología de alto rendimiento a su finca. Sin eso va a tener que seguir con las metodologías tradicionales. Entonces, todo parte del título de propiedad. Pero la nueva ruralidad tiene dos componentes importantes en cuanto a la titulación. Está enfocado a la cuestión de género. Y con el presidente justamente hicimos un ensayo interesante, generamos incentivos, reducimos 40% el precio de los lotes para las mujeres y estamos logrando que 6 de cada 10 títulos que se entregan en la administración del presidente Santiago Peña se destinan a las mujeres. 6 de cada 10 títulos hoy están a nombre de mujeres. Pero nos preocupa algo que aprendimos en estos 3 años y que vimos en las audiencias públicas. Todos los campesinos están envejecidos. Estamos hablando de gente con 60 años, 70 años, 80 años, ¿verdad? Guapos, ¿verdad? Pero todos envejecidos. Los jóvenes han migrado del campo y nos preocupa eso. Entonces, la nueva ruralidad va a tener un énfasis muy fuerte en establecer incentivos para lograr que los jóvenes retornen al campo. Es una política de recambio generacional. Que se queden en el campo. Que se queden, que regresen al campo, que regresen, estén con su familia, con sus padres. Tenemos muchos jóvenes que fueron a España que pueden regresar, pueden traer lo que lograron ahorrar y trabajar y quedarse con sus padres. Y hay un tema. Nosotros acá obviamente tenemos un empleo asalariado, tenemos aporte a un sistema de pensión, entonces cuando lleguemos a una cierta edad estamos seguros que vamos a cobrar, ¿verdad? Tenemos esa forma de vencer esos ciclos vitales, vamos a decir, ¿verdad? El campesino no, porque en el campo hay instituciones informales. Como te decía, o sea, ellos no tienen inclusión financiera si no tienen título de propiedad. ¿En qué ahorran? En chanchito y en ternero. Compran chanchito, lechoncito, compran ternero, los engordan. Ese es un modelo de ahorro. Y de subsistencia. Exacto, y subsisten. No, ellos no tienen inclusión financiera. Con el título de propiedad sí ya lo tienen, ¿verdad? Entonces, el tema es que cuando ellos tampoco tienen una pensión formal. Entonces, cuando ellos alcancen 80 años, ¿quién los va a cuidar? ¿Verdad? Necesitan que su familia esté al lado de ellos. Y también finalmente lo que está demostrando la tendencia internacional es que los países de alto ingreso que lograron la migración fuerte del campo a la ciudad se industrializaron, se urbanizaron. Estamos hablando de Europa y algunos países de altos ingresos de Asia. Lo pagaron pero a costa del campo. O sea, el paisaje en el campo prácticamente ya no existe y entonces en el caso de la Unión Europea ellos hoy tienen una política incluso de incentivos para regresar al campo. Le llaman rural proofing, ¿verdad? Donde básicamente intentan reequilibrar esa relación campo-ciudad porque todo el mundo pensaba anteriormente que la ciudad era oportunidad y el campo era pobreza. Pero ¿dónde está la productividad? Y ¿dónde está la productividad? Está en el campo. Entonces, y también hay una cuestión, se está encontrando que vivir en las zonas rurales genera permite la longevidad, permite una vida tranquila y también mejores condiciones de salud para la gente. ¿Cuándo se lanza la nueva política, presidente? Y estamos pensando con el presidente para el 15 de agosto anunciar estos 3 pilares y un desarrollo más, más avanzado de los temas que va a incluir. Y la conformación obviamente de un equipo de trabajo para trabajar, para poder concluir en un documento en un año por lo menos de la nueva ruralidad, incluyendo
la necesidad de tener un estatuto agrario moderno. Nuestro estatuto agrario es una copia del estatuto agrario del 63. Se aprobó en el 2002 y en el 63 recordemos que la idea era que el campesino tenga un pedazo de tierra para sobrevivir. Hoy el campesino tiene un pedazo de tierra que vale 1.500 millones de guaraníes. Que tiene que ver con la calidad de vida. Ya, Qué totalmente, diferente. totalmente. Incluso nos vamos a veces al campo y ya la casita con techo de paja ya va desapareciendo el paisaje, ya las casas de materiales permanentes es la que está predominando en el paisaje y hay autos y hay antenas, ¿verdad? De cables y la gente va teniendo ciertos componentes de modernidad. Y también un caso interesante, por ejemplo, cuando yo llegué al instituto, si vos eras abogado, por ejemplo, y ejercías la profesión, yo te negaba el título de propiedad, no importa si vos te ibas y tenías tu chancho, tenías tu maizal y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el criterio era que si tenías RUC no era campesino. O sea, ese concepto de los 60 hasta la administración anterior estaba predominando. Vos sos docente rural, enseñás en la colonia, no te puedo pagar porque sos funcionaria pública. Y me iba a verificar la finca de la mujer y había peces, había ceros, te puedo contar casos y casos así, Carmen. ¿Verdad? Sumamente interesante es cómo ese concepto del campesino pobre de la década del 60 siguió vigente incluso hasta la administración pasada, porque se establecieron normativas internas para impedir que esa gente reciba título. Y la pregunta es, si vos no le das título de propiedad a una profesora que vive en la colonia, ¿de dónde vas a traer profesoras? De 60 kilómetros de la colonia, que te tenga que venir en moto todos los días. O sea, la idea es que la profesora viva ahí. Ahora, y se estaba quitando un derecho también, ¿verdad? Absolutamente un derecho fundamental. Yo tengo un caso de una profesora que fue incluso una luchadora por el acceso a la tierra, fue secretaria acta de la comisión que logró acceder a un pedazo de tierra y en la administración pasada le negaban su título de propiedad, con normativas internas impulsadas por la máxima autoridad. Me voy, hago la verificación, 16 hectáreas, ahí en Nueva Germania. 16 hectáreas tenía un tanque de peces, tenía cerdo, tenía maíz, tenía mandioca en 16 hectáreas y una partecita de reserva, que ellos dejan siempre reserva de árboles, ¿verdad? Y le negaron pero muchísimas veces su título de propiedad. Entonces hay que remover esas trancas de esos conceptos antiguos de un paradigma que ya debe pasar, ¿sí? Y hoy día empezar a hablar de modelos de negocio con los jóvenes agricultores, ¿verdad? Entonces esa es la nueva ruralidad y ese es un poco en lo que pensamos al final del mandato del presidente Santiago Peña, dejar como una hoja de ruta, como un plan insertado obviamente al plan, sí, una política de Estado, al Plan Nacional de Desarrollo 2050. Bueno, en honor al tiempo, presidente, te agradecemos mucho por esta visita, por la información y las novedades también que nos trae para la audiencia de Radio Nacional del Paraguay y bueno, a las órdenes siempre. El 15 entonces el lanzamiento de la política. Exacto. Muchísimas gracias, Carmen, Jessica, un gusto poder estar con ustedes y bueno, me gustaría quedarme más tiempo, pero la agenda. Hay reuniones. Salud, presidente, salud. Salud. Sí. Bueno, con esto ya estamos cerrando también Duplex Nacional, agradeciendo la visita del señor Francisco Ruiz Díaz, presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, hablando un poco acerca de los trabajos que se hacen para la titulación de más tierras en la zona de San Pedro y otros puntos del país. Y con esta novedad, el próximo 15 de agosto se lanza la política, la nueva ruralidad del Paraguay, con 3 ejes principales que vamos a estar ampliando y que se va a hacer el anuncio oficial, obviamente, como corresponde. Exactamente, estará a cargo del presidente de la República. ¿Nos vamos, Jessica? Nos vamos, señora.